plantearles cuáles son los siguientes pasos que se nos ha ocurrido que podríamos dar. Maritza, por favor. Sí, buenos días con todos. Muchas gracias por estar aquí y también por habernos ayudado a poder ir definiendo cómo desde el Poder Legislativo y concretamente desde el despacho del congresista Torres nosotros podríamos sumarnos eficientemente a los esfuerzos que cada uno de ustedes ya viene impulsando, ¿no? Desde las distintas instancias en las que trabajan o los grupos en los que participan. Entonces, habíamos diseñado, además de este espacio de conocimiento, de primer acercamiento, en el cual todos podamos saber qué es lo que se está trabajando, qué procesos ya están en marcha, poder de alguna manera homologar algunos conceptos básicos, dimensionar el alcance de lo que vamos a abordar. Y por ello habíamos pedido la participación de los colegas de Lima Cómo Vamos para que en primera instancia nos hagan una breve presentación sobre la importancia y la problemática en el uso de la bicicleta. Mariana nos va a apoyar con eso. Pero después de poder entender y dimensionar, queríamos también conocer un poquito a detalle o repasar el marco normativo que existe, la Ley 29593. Pierre nos va a apoyar también sobre el punto de análisis en lo concreto, qué es lo que está faltando, qué es lo que está ahora pendiente de seguir regulándose. Y con Carola poder también introducirnos a cuáles son concretamente las propuestas y los aportes que podríamos ir avanzando desde el marco normativo. Si bien la problemática, como ahora seguro lo van a comentar, responde a una serie de acciones que no solamente son legislativas, muchas son ejecutivas también, lo ideal es poder trabajar de manera coordinada, ¿no? Legislativo, ejecutivo. Por eso es que en la siguiente sesión queremos invitar ya a todos los representantes de las instituciones del sector público, posteriormente también a las empresas, involucrarlas directamente para ver entre todos cómo podemos ir avanzando, ¿no? en estos temas y hacernos una agenda muy concreta. Entonces, tenemos, como dijo Miki, ya unos 45 minutos de tiempo para poder abordar estos tres temas, con lo cual quisiera pedirle a los expositores que podamos ser breves, concisos y avanzar en la temática y luego en la discusión. Gracias. Bueno, gracias. Varios de los que están aquí presentes, casi todos creo yo, ya han visto estos datos porque son justamente información que usamos la compartimos no solamente con ellos, sino que creo que también la utilizan para justamente atender justamente sus demandas en cuanto a información y a planificar sus acciones. Sin embargo, cabe aclarar que nosotros estamos enfocados en Lima y Callao. Entiendo justamente que la vocación es que esto sea algo nacional, lo cual incluso lo hace más interesante. Y nosotros desde Lima Cómo Vamos somos parte de la red peruana que agrupa movimientos como el nuestro en Arequipa, Trujillo y Huancayo y pronto en algunas otras ciudades. Así que también hay la capacidad también de como penetrar para de repente si hay necesidad de generar discusión y debates en otras ciudades, pues en buena hora podemos facilitar. ¿Cómo pasó? Tú. Súper. Nada, tenemos 8 años promoviendo información. Nuestros socios, somos una organización privada, son Asociación UNASEM, el Grupo RPP, la Universidad Católica, Cálida y RIMAC Seguros desde este año. Y aquí tenemos las cifras de nuestra encuesta. Nosotros trabajamos la encuesta cada año. Normalmente trabajamos el campo en agosto y dentro del capítulo de movilidad y transporte hacemos la pregunta en relación al viaje principal para ir a estudiar y trabajar. Esto es distinto al inventario de viajes que tiene el Ministerio de Transportes en su plan maestro de transporte que tiene y agrupa todos los viajes, en ese caso Lima y Callao. Pero como pueden ver ahí, y en esta pantalla estamos teniendo los viajes colectivos, es decir, los que se usan un medio en el que van varias personas a la vez. Estamos considerando al bus, a la combi Coaster, al metropolitano. El colectivo que aparece ahí en rojo es el colectivo informal. Tiene, en el caso de Lima, que es el color naranja, 3.3% de viajes. El Metro de Lima y los corredores complementarios. Fíjense cómo el colectivo acaba teniendo más viajes que el Metro de Lima y que los corredores complementarios en el total, digamos, ¿no? Y estos viajes colectivos suman 73% y 74% en Lima y Callao. Eso es muchísimo y es un valor que tenemos que seguir manteniendo y que tenemos que lograr que como ciudad se mantenga en el tiempo, independientemente del crecimiento del parque automotor y tal, de que los viajes que se hacen en transportes públicos sigan siendo tan altos.
Porque conforme hay otras ciudades, estos viajes van bajando, por lo tanto los migran a transporte privado y ahí las cosas se complican un poco. O sea, si hay una migración a la bicicleta, fantástico, pero si hay una migración al transporte privado, vamos a tener aún más caos y más tráfico. Adelante. En el transporte individual, y acá una precisión metodológica, hemos considerado un mototaxi como transporte individual, a pesar de que en varias zonas de la ciudad y del puerto se utilizan de manera colectiva también, pero para efectos de tener la data más completa, hemos tomado esa decisión. Entonces, ¿cuánta gente viaja en auto privado para ir a trabajar o estudiar? Menos del 10% en Lima, 10% en Callao. En mototaxi pueden ver en Lima un 4.2% versus un punto porcentual en Callao, que tiene que ver con la cantidad de la gente que se moviliza en la cantidad de la población, perdón. Y taxis, estamos hablando del 2% de viajes en Lima y en Callao, del 1%. La moto está alrededor del 1%, con tendencia a crecer y que puede ponerse además en un problema complejo si es que no se gestiona apropiadamente, como ya ocurre en ciudades del país, en la selva, y como podemos ver con ejemplos concretos en Colombia o en Brasil. El nivel de accidentalidad incrementa muchísimo y hay, lo comento como detalle, el por qué no está penetrando tanto la moto aún es porque tiene un SOAT muy caro, lo cual desincentiva a los ¿cómo se dicen? A los moteros en comprarlo, porque se vuelve pues una cosa muy cara en cuanto al mantenimiento del bien, y esa es una barrera que claro, puede estar chocando contra el derecho de la persona a tener una moto, pero en verdad está protegiéndonos de tener más accidentes y de tener indicadores peores en seguridad vial. Pero habría que ver cómo se genera un cambio, porque claramente van a seguir importándose motos al igual que autos. Entonces, si regresas al anterior, porfa, vemos cómo el sistema colectivo, y básicamente solamente lo que serían los buses, combis, metropolitanos, Metro de Lima, ¿no? Y tal, llega a ser 73%, y si vas a la siguiente, el transporte individual, el auto propio, sumado con el taxi, sumado con la moto y el mototaxi, ahí ya casi que haciendo un poco el vínculo metodológico, estamos hablando de 16% en Lima. Entonces, ahí creo que hay un mito importante, los que trabajamos en el tema ya lo conocemos, pero en buena hora que ustedes lo sepan, cuando sentimos este tráfico, esta congestión que nos vuelve locos y creemos que hay demasiados carros en Lima, no es tan cierto, ¿no? Y que además todo el mundo usa auto, tampoco es cierto, ese es otro gran mito. La gran cantidad de gente en Lima, en Callao y también en el país se mueven en transporte público porque es la forma natural, barata, confortable de movernos, pero justamente no estamos teniendo sistemas de transporte apropiados, dignos y seguros. Entonces, ahí tenemos el migrar hacia la movilidad sostenible y hacia la ciudad sostenible, tenemos que entender entonces de qué maneras y de qué incentivos y desincentivos aquellos que usan movilidad privada pueden migrar en buena hora hacia la movilidad no motorizada, pero también pueden migrar a la movilidad colectiva en una lógica de transporte masivo organizado, ¿no? Por eso, pues, reformas de transporte como se han querido implementar en Lima o como se quieren organizar en Arequipa y tal, son relevantes para entender un poco la lógica completa. Ahora sí vamos a la siguiente. Ahora, ¿qué pasa con los viajes en bicicleta y en caminata? En Lima y en Callao tenemos en el voy a pie, ojo, estamos hablando solamente de viajes para ir a trabajar e ir a estudiar, con lo cual ahí el universo se reduce. La caminata está en 8.7% en Lima y 7.8% en Callao, y la bicicleta está dentro del margen de error, o sea, podría estar en 0, pero también podría estar en 2.5, ¿no? Que es como el margen de error de ese rango. 0.3% para Lima, 0.9% para Callao. Hace 8 años que venimos haciendo la encuesta, las cifras han ido un poquito por ahí, un poco más altas, a veces hemos tenido 0.9, algunos amigos de colectivos ciclistas nos decían, pero ¿por qué han bajado las cifras tanto? ¿No? O sea, sí, claramente hay más ciclistas, y es cierto que hay más ciclistas, pero esa es data finalmente de toda la ciudad, y claro, si bien hay una presencia mayor en algunos distritos, pues no está del todo liberada, y ojo que la pregunta nuevamente, al no ser un inventario de viajes, está dirigida a estudio y trabajo. Entonces, para que vean la magnitud, hemos comparado estas cifras, y está ahí en el cuadro de la derecha, con justamente el Plan Maestro de Transporte actualizado al 2013, la actualización que hizo la cooperación japonesa, perdón, y ahí pueden ver cómo para todo Lima y Callao, en el inventario de viajes, tenemos un porcentaje de caminata de casi 25%, bajó un poquitito en comparación del 2004, que estaba en 25 y pico, y un 0.3% de bicicleta. Ahora, esto acá es el inventario de viajes, se han hecho conteos, hay unas metodologías que se aplican, con lo cual, y si tenemos en cuenta el total de viajes motorizados y no motorizados, el peatón es 25% de viajes al día. Y eso es muchísimo también, con lo cual también ojo a ese tema, porque también como ahí no hay vehículo y no hay un elemento físico que
lo vuelva tangible y que así como existe con los colectivos ciclistas, los peatones en realidad son aún más invisibles y somos todos finalmente, ¿no? Hay que tener en cuenta los viajes de conexión, ¿no? Entre la caminata al paradero, genera ya un viaje peatonal. Entonces ahí hay temas relevantes para mirar. Entonces, eso lo que quería usar ambas cifras justamente para que podamos entender las magnitudes en el camino, porfa. Y bueno, entonces ahí lo que decíamos justamente de los autos, ¿no? O sea, estas cifras que tienen ahí en la tabla son de la encuesta del INEI, la encuesta nacional de hogares. Básicamente, los hogares que tienen al menos una bicicleta, estamos hablando al 2016 de un 19.2%, ahí pueden ver cómo ha bajado desde el 2012, estábamos muy contentos en el 2012 porque decíamos, claro, el 30% de casas en Lima tienen una bicicleta en casa, ahora reducido, vamos a ver si es que, o sea, puede haber sido un asunto también metodológico, pareciera que es mucha la reducción, sin embargo estamos hablando que igual con esa cifra, el 19% de hogares que tienen bicicleta versus un 16% de hogares que tienen automóviles, no al menos un automóvil. No pueden ver las cifras en cuanto a mototaxi, motocicleta y camión, que son claramente otro tipo de medios más complejos. Entonces ahí tenemos un poco esta oportunidad también de encontrar esas bicicletas que están todavía pues oxidadas en el garaje, y es un proceso de justamente recuperación de ellas y de que el uso pues seguramente empezará siendo recreativo y luego ojalá pase a ser medio de transporte y luego ya se integre y sea pues como parte de la vida, ¿no? de las familias. Vamos a más adelante. Y bueno, en términos de satisfacción, un 53% de limeños y 55% de chalacos están insatisfechos con las ciclovías. Ojo, no significa que el resto esté satisfecho, significa que tenemos un gran paquete de gente intermedia que dice no sabe, no opina, no me importa mucho, no, o sea, estoy como en el intermedio porque no les afecta o porque simplemente no tienen una capacidad de responder a esa pregunta. Solamente, y eso también es importante, un 6% de limeños y un 9% de chalacos creen que se beneficiarán con la creación de un sistema de préstamo de bicicletas, específicamente con el sistema de préstamo de bicicletas. Se sigue viendo muy lejano, ¿no? De repente algunos distritos lo podrán hacer, pero a mí no me va a servir porque además yo, como decía Juan José, hago estos viajes tremendos, entonces ¿de qué va que me pongan todos los sistemas de ciclovía? Más adelante, ojalá con la consolidación de estas cosas, pues en buena hora la gente empezará a cambiar de opinión. Y esos son los problemas de diseño que pueden ver, ¿no? Ciclovías de ese estilo, ahí es donde justamente uno se accidenta. ¿Cuáles son los accidentes de tránsito? En total han habido para el departamento de Lima, o sea, para Lima, 49.304 accidentes de tránsito de los reportados. Ojo, eso implica algo un poco más fuerte, digamos, no sea por un asunto de seguro, por un asunto justamente de daños personales o de daños para el seguro, si es el caso de los carros, ¿no? Y 3.430 accidentes en Callao. De estos accidentes, 273 en Lima tuvieron involucrado la bicicleta y 87 en el Callao. Esta información es de la información que solicitamos justamente cada año a la policía y exacto, ¿no? Y ahí también es importante recalcar que las fuentes de información para accidentes de tránsito están dispersas. Tenemos hasta 3 fuentes: Ministerio de Salud, Policía y algunos municipios que van registrando. Y la información es contradictoria. Entonces, en algunos casos, tú vas a tener un registro de aquellos que sí ingresan a los hospitales o a las clínicas, pero luego no coinciden necesariamente con los que están reportados. Y peor aún, está subrepresentada, porque el estándar, y me corrigen por favor si me equivoco, para medir el número de accidentados en un incidente de tránsito o en un siniestro es a partir del día del accidente hasta 30 días después. Entonces, para uno calcula la persona muerta a partir del accidente, en los 130 días siguientes se considera muerto por accidente de tránsito. Sin embargo, nuestra estándar aquí no es así. Aquí se considera la persona que muere el día del accidente. Y por lo tanto, el cálculo y la magnitud de gastos, de víctimas, de todo el trance que requieren a las familias, ¿no? Yo estoy acompañando un par de familias del tema de Pasamayo que han tenido personas sobrevivientes y claramente es una puesta en una paralización de toda la red familiar, ¿no? Ingresos, recursos, etcétera, ¿no? Entonces eso también es importante. Y al mismo tiempo, ojo, no hay tampoco un registro apropiado del tipo de accidente. O sea, estuvo involucrado la bicicleta, pero ¿qué significa eso? O sea, atropellaron a la bicicleta, hubo un accidente, o sea, no hay detalles tampoco en términos concretos y es una cosa como es muy importante para justamente poder buscar indicadores de salud que nos permitan pues hacer políticas públicas que tengan en base ese sustento. Ya está listo básicamente para acabar.
Entonces, ¿qué se necesitan? Ciertamente y de manera muy, muy general, ya lo había mencionado antes, más vías peatonales, veredas más anchas también. La regla que tenemos actual de, Juan José, ¿cuánto es? 60 centímetros, 80 centímetros de la vereda. No funciona, o sea, es como nos seguimos pensando en que hay que caminar en fila india por las calles de la ciudad. Menos puentes peatonales, específicamente en zonas urbanas, eso es importantísimo, es también otro de los grandes mitos que nosotros tratamos de combatir. La Ciudad de México tiene excelentes cifras de cómo justamente, que también tienen una ciudad que también tiende a tener puentes peatonales y se demuestra cómo la existencia del puente peatonal genera más accidentes de tránsito, pues justamente complica los desplazamientos, en este caso de los peatones, ¿no? Y bueno, como todos ustedes ya saben, el puente peatonal sirve para que el carro no pare y no para que el peatón cruce seguro, ¿no? Entonces ahí hay que pensar en estas transformaciones de enfoques y obviamente integración modal. Yo creo que ya esta última, a ver. Ah, sí, lo que decía justamente lo del cambio de la pirámide, colocar a los peatones primero, a los ciclistas, al transporte público, al transporte de carga, finalmente los carros y las motos. Esa es la pirámide invertida de la movilidad sostenible. Los chicos de Mobilis tienen un diseño muy bonito de esto. Importantísima la articulación del transporte y de la movilidad con el desarrollo urbano. O sea, no puede haber una buena gestión de transporte ni un buen desarrollo urbano sin que uno es como una moneda de dos caras, no funcionan separadas. Y eso puede generar mejoras importantísimas en las inversiones, en políticas de transporte orientado al desarrollo para poder promover centros inmobiliarios o espacios con mayor valor, a través también de algunas herramientas que se han estado mirando, creo que en la Comisión de Vivienda en la legislatura pasada, asociadas a gestión de plusvalía y captura de valor. Entonces, ¿cómo hacemos justamente para pensar la ciudad de una manera integral y que se incluya también de manera integral en los contratos desde Proinversión, desde el MEF, tanto a nivel de las concesiones como a nivel de las asociaciones público-privadas, criterios de seguridad, criterios de intermodalidad, criterios de espacio público y regeneración urbana como tales? Creo que ahora sí eso es lo que mencionaba Juan José, la integración modal con vehículos de cobertura grande. Siguiente. Y bueno, la mesa de trabajo ya les había contado, básicamente tenemos varios miembros, algunos que no han podido venir. De hecho, Luis Miguel Artieda, sí, manda saludos, no podía estar ahora, estaba de viaje, me manda saludos. Él viene de Fundación Avina, la OMS, creo que contigo, Carlota, hemos coincidido alguna vez por ahí, con Miguel Maló, ¿no? A la OMS, ya. De la OMS misma, sí, bueno, no sé, entonces ahí había una transición de personas, porque han salido las personas que se veían y justamente nos están asignando una nueva persona, pero también son aliados, bueno, los que estamos aquí presentes y algunas embajadas. Sí, y eso ya lo conocen, lo que lo he mencionado ahora, estamos trabajando para articulación desde el área de cooperación, ¿no? CAF, GIZ, Banco Mundial también son parte. Y ahí tienen ya un poco de detalles, se pueden llevar la presentación luego para que la puedan compartir, así que en buena hora para que conozcan más información. Y ya creo que con eso termino. Sí, gracias. Bien, no, vamos a hacer las presentaciones, sí, continuas, y al final hacemos una última rueda de aportes. Entonces, gracias Mariana por estos datos tan relevantes, y ahora podemos centrar un poco la atención respecto al marco normativo vigente. Pierre Viteri, por favor. Buenas nuevamente con todos. Uno de las leyes o el reglamento más importante que tenemos tal vez de ámbito de aplicación aquí en el Perú es la ley que, bien dijo el congresista, fue trabajada en el gobierno de Alan García y que se concibió o se llevó a cabo debido al gran impulso que también tuvo diversas autoridades, entre ellas la Autoridad de Lima y las instituciones involucradas al uso de la bicicleta o el transporte no motorizado, la 29593, ¿no? Esta es una ley reducida, ¿no? Son 2 artículos y un grado de ampliación. Y en estos 2 artículos básicamente utilizan la palabra de promueve, ¿no? El primer artículo que le da el objeto de declarar de interés nacional el uso de la bicicleta, pero ahí utilizan el tema de la bicicleta como un medio de transporte alternativo, ¿no? Y en el artículo 2, que la palabra que redunda ahí es de que el Estado promueve. Entonces, si el Estado no promueve, no hay nada. Nos basamos en eso, ¿no? Y en cada gobierno, desde el presidente Alan García, en los siguientes, no se ha visto nadie que se involucre en el tema del transporte no motorizado o que vean en ello la solución
para controlar o reducir todos los efectos que nos causa el tráfico, el perder tiempo en los vehículos, el que va aumentando cada vez el parque automotriz y van aumentando también las vías, se amplían y sin criterio, ¿no? Entonces, básicamente es eso, o sea, se promueve el uso de la bicicleta, incluso acá hablan de que también el Estado en todos sus niveles de gobierno provee de condiciones de seguridad vial y eso no se ha visto desde que se hizo la ley. Si van a diferentes instituciones del Estado, ni una de ellas tiene tal vez un lugar adecuado para estacionar las bicicletas, ¿no? O medios que inviten a las personas que trabajan también en las instituciones del Estado de llegar en bicicleta y tener beneficios a favor de ello, ¿no? Como por ejemplo los baños que uno necesita de repente o instalaciones adecuadas para poderse cambiar o un aseo adecuado. Entonces, tiene diferentes visiones esto, y aunque invoca también a que se promueva la infraestructura y que se facilite el uso de estacionamientos como medio de transporte, generar programas para incentivar el uso de la bicicleta, ¿no? O programas que también promueven el uso de la bicicleta o el uso de los diversos medios de transporte en diversos espacios públicos de gobiernos locales, también cae en el tema de vacío porque, como bien decía el congresista, no regula, no te sanciona si cometes tú diferentes faltas, ya sea siendo peatón, ya sea siendo ciclista o el mismo motorizado. Y aún así, esta ordenanza involucra aspectos muy importantes como el tema de infraestructura, pero ese tema de infraestructura tampoco es como que ha sido o sea, no se ha hecho caso a estos diversos acápites que tiene la ordenanza, porque muchas municipalidades también hacen su infraestructura como ellos consideraban deben hacerla, ¿no? O siguiendo manuales o siguiendo información de otros países, pero no adecuándose a lo que estaba establecido en un principio. Dicho de paso, en esa ordenanza también había el vacío de que las señales o señalización vertical o horizontal o los mismos temas de infraestructura no estaban muy claros. Entonces, por parte de ello es que las instituciones o las municipalidades que ya trabajaban en infraestructura cicloviaria no tenían como que se dice, el mismo lenguaje, ¿no? Ahora, en la actualización del manual que hizo Lima, involucra un tipo de lenguaje ya para la señalización horizontal y vertical, ¿no? Para que todo se base en ese mismo tipo de infraestructura y pueda haber un solo lenguaje a nivel de Lima, ¿no? Es algo que se ha estado promoviendo y que se ha estado generando de conocimiento público a nivel de las municipalidades. Otro tema también importante es que, como les indicaba, en el último campo de esta ordenanza en el que te habla de fiscalización, se ve una tabla en la que se involucran diversas sanciones que se pueden, infracciones y la calificación de esa infracción, pero no tiene un código. Entonces, al no tener código, tampoco la municipalidad puede hacer un cobro o verlo del tema pecuniario, ¿no? Para que le pueda a la persona, o sea, sancionarla de verdad. Entonces, ese es el gran vacío. Esto viene trabajándose desde que se generó en el 2014 hasta a partir de 2016, generar la modificación de esa ordenanza, la 1851, pero pasa por diferentes temas burocráticos, que es que no se ha visto que se pueda realizar la modificación de la ordenanza hasta el día de hoy, ¿no? Sigue quedando en un vacío el modificar la ordenanza para poder tener un ámbito de aplicación, ¿no? Y regulación. Eso es algo que no se ha hecho. Y como todo este tema legal y el tema de la ley, de las ordenanzas, el ámbito de aplicación y todo ello, es para, como me dijeron en un principio, generar un mecanismo legal, ya sea desde el Congreso, para poder tener todos los ciclistas o las personas que utilizan el espacio público, los peatones, todos ellos, una mejor convivencia, ¿no? Entre todos los actores de la ciudad, entre todos los actores del transporte. Una de los documentos que también se ha trabajado, no aquí, sino que se trabajó en Colombia y que se salió en el 2016, que es la ley Provici, la 1811, es un documento que también, para mí, o lo que yo veo en razón de nuestra realidad, sería un documento importante de revisar para tomar de ahí lineamientos que nos sirvan. ¿Por qué? Porque toman temas muy importantes como, por ejemplo, utilizan la bicicleta ya como un medio intermodal
y lo predisponen en todos sus niveles de transporte, ¿no? En todos los niveles de transporte masivo y todos los niveles de transporte que involucran el desarrollo del país están involucrados en la intermodalidad o el uso de la bicicleta para facilitar o agilizar el transporte. Ellos lo tienen claro y lo ponen claro en cerca de 8 artículos, ¿no?, que hablan de ello. Lo otro es que promueven el uso de la bicicleta, pero no promueven el uso de la bicicleta como lo hace nuestro Estado, sino ya aquí necesariamente trabajan incentivos en las instituciones del Estado, como por ejemplo, por cada 30 veces que uno llega en bicicleta, accedes a mediodía libre en el trabajo, y eso puedes acumularlo, o puedes tener cerca de 8 medios días libres al año, ¿no? Simplemente por llegar en bicicleta, que es una actividad que muchos de nosotros hacemos desde que trabajamos, ¿no? O que estudiamos. Yo estudio y trabajo y desde ese tiempo siempre utilizo la bicicleta. Nunca he tenido un beneficio así. Otro de los temas importantes es que es como que ponen un ultimátum, ¿no? Ponen un ultimátum a las organizaciones del Estado y les dicen que tienen 2 años desde la vigencia de la ley, desde que se ha desarrollado la ley, tienen 2 años de vigencia para que ellos puedan adecuarse a todas las indicaciones y lineamientos que tiene la ley, ¿no? En esos 2 años. Y aparte de ello también piden que se adecúen a estacionamientos para bicicleta, que es lo principal para que la persona pueda llegar en bicicleta. Una de las cosas importantes, la infraestructura. Y te piden el 10% del uso de estacionamientos en base a la cantidad de estacionamientos que tienes para auto, ¿no? Y si es menor a 120, te piden 12 ubicaciones igual para bicicletas en diversas instituciones. O sea, tienen temas muy importantes, tienen campañas de incentivos, o sea, campañas para sensibilización por parte del Estado, que tiene que sí o sí realizarlas. O sea, es como cuando a un ministerio le dan tal cantidad de dinero para que tú inviertas, y de repente no inviertes, entonces ahí ven tu capacidad de ejecución, ¿no? Ellos también miden eso, la capacidad de ejecución de las instituciones del Estado para desarrollar estas campañas de sensibilización o estos programas que permitan a la gente incentivar a utilizar los medios de transporte no motorizado y desincentivar a utilizar el auto o un medio de transporte, o por lo menos utilizarlo de forma adecuada, ¿no?, responsable. Otra cosa es que también ahí intervienen prohibiciones, normas y especificaciones en base al tipo de infraestructura y el tipo de implementaciones que deben tener también no solamente instituciones privadas, sino también del Estado, ¿no?, en favor de la bicicleta o de las personas que llegan en bicicleta. Y lo final es que declaran no un día, como lo hacemos nosotros, que es el 22, del día sin auto, sino ellos declaran una semana nacional de movilidad. Y en esa semana de movilidad están comprometidos en que las diversas instituciones del Estado, así como sus socios privados o las empresas privadas que están involucradas con el Estado, participen en esa semana haciendo diversas actividades, no en su capital, no en su ciudad, en diversas ciudades y en realidad en todo el territorio de ámbito nacional, ¿no?, en Colombia. Entonces, ahí, al ver estos diversos documentos o estas diversas campañas o a lo que han llegado, es que ves cuando viajas a Colombia, o cuando viajas a Bogotá o a Medellín, ves la diferencia, ¿no?, de la ciudad, de la calidad de ciudad, de la calidad de vida, ¿no?, las diversas actividades que pueden desarrollar las personas que viven ahí, ¿no? Ver la realidad que tenían hace mucho tiempo, que vivían en un ámbito de mucho conflicto, mucha sangre, ¿no?, muchas pérdidas de vida, y cómo cambiaron su realidad y cómo viven ahora, ¿no? Y es algo que más o menos nos ha pasado a nosotros, que también hemos pasado por el tema del terrorismo. Entonces, y ahora ver la oportunidad que tenemos para poder cambiar no solamente la ciudad, sino también aplicar esta realidad. Si en Lima no se puede aplicar, que hay tantos medios gubernamentales, tanto poder económico, ¿cómo se dice? Tenemos cercanía de varias cosas o de varios aspectos que nos pueden ayudar a mejorar como ciudad. Imagínense como esta provincia, ¿no? Vaya nada más aquí a Ica, vaya nada más a Ayacucho, vaya a diversas ciudades y se va a dar cuenta de la realidad de esos lugares y como si en Lima no podemos cambiar con todo lo que tenemos, cómo se va a trabajar en provincia, ¿no? Es un tema de política, en realidad política de Estado, ¿no?, o de diversa institución, como Lima. Ciclolima tiene lineamientos para promover el uso de la bici, pero si Ciclolima tiene unos lineamientos, pero no tiene la política de la municipalidad tiene otra política, entonces no vas a cumplir, no están los dos ligados o no van por el mismo camino. Y eso se debe repetir en diversas instituciones que sí quieren hacer algo por el tema de la bicicleta. Bueno, gracias. Seguimos con Carlota, por favor.